Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Un regalo millonario, una sorpresa que nadie esperaba y una madre que ha dejado a todos sin palabras. Eso es lo que ha ocurrido en la familia de Atay Ulusoy y Demet Özdemir, donde la madre del actor ha decidido obsequiarle a su nuera un impresionante set de joyas valorado en nada menos que 15 millones de liras turcas. Un gesto que ha generado una ola de comentarios, especulaciones y también algunas tensiones dentro del círculo más cercano de la pareja. Todo comenzó durante una cena privada en su residencia a orillas del Bósforo. La velada estaba destinada a ser una reunión familiar tranquila, pero terminó convirtiéndose en el tema de conversación de toda la prensa turca. Según testigos presentes, la madre de Atay, elegantemente vestida, se levantó y, con una sonrisa cálida, dijo: Demet, hija mía, mereces algo tan brillante como tú. En ese instante, un asistente se acercó con una caja de terciopelo azul oscuro. Cuando Demet la abrió, el resplandor de diamantes, esmeraldas y zafiros iluminó el salón entero. No puedo creerlo, susurró Demet con los ojos vidriosos. Esto es demasiado, señora Ulusoy. Pero la madre del actor, sin perder la calma, respondió: llámame madre. Eres parte de esta familia ahora. Desde ese momento, las redes sociales no han parado de comentar. Algunos consideran el gesto una muestra de amor y aceptación, otros, en cambio, lo ven como un intento de marcar territorio o incluso una forma de imponer poder dentro de la relación. Los medios turcos se llenaron de titulares como: el regalo más caro del año, la madre que eclipsó a todos con su generosidad y una bendición o una advertencia disfrazada de lujo. Una fuente cercana a la pareja declaró: Demet se sintió halagada, pero también algo presionada. No esperaba algo tan grande y simbólico. Ella sabe que este tipo de regalos traen también responsabilidades. Esa misma noche, cuando los invitados se habían marchado, según cuentan algunos empleados del lugar, se produjo una conversación más tensa entre Demet y Atay. No quiero que esto cambie nada entre nosotros, le habría dicho ella. El actor, intentando calmarla, respondió: mi madre solo quiso demostrarte su cariño. No hay nada detrás de esto. Pero la mirada de Demet reflejaba más preocupación que agradecimiento. A la mañana siguiente, las fotos del set de joyas ya circulaban en todos los portales de noticias. La caja, confeccionada a mano por un diseñador de Estambul, contenía un collar de diamantes en forma de flor de loto, un par de pendientes de esmeraldas, un brazalete de oro blanco y un anillo central con un zafiro azul de 12 quilates. Todo un tesoro que no solo simboliza lujo, sino también un mensaje familiar que muchos han intentado descifrar. Horas después, la prensa comenzó a especular sobre lo que realmente había detrás de aquel costoso obsequio. Algunos periodistas afirmaban que la madre de Atay nunca estuvo completamente de acuerdo con la relación y que este gesto podría ser una estrategia para mantener el control de la situación. Demet ha ganado un lugar en la familia, pero no todos lo celebran igual, aseguró un conocido columnista en su programa matutino. Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores de la pareja se dividieron en dos bandos. Un grupo defendía el gesto con comentarios como: una suegra así es un sueño, o es un regalo de amor, nada más. Sin embargo, otros no tardaron en señalar una posible intención oculta: 15 millones no se dan sin un motivo, eso no es un regalo, es una declaración de poder. En medio del revuelo, Demet decidió mantenerse en silencio. Solo publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con una imagen de unas flores blancas y la frase: la verdadera riqueza está en la paz del corazón. Esa simple frase fue interpretada por muchos como una respuesta elegante y diplomática ante la ola de rumores. Por su parte, Atay intentó restar importancia al asunto cuando los periodistas lo abordaron en la salida de un restaurante en Nişantaşı. Fue un gesto familiar, nada más. Mi madre adora a Demet y quise que todos lo vieran como una muestra de unión, no de competencia, dijo el actor, intentando cerrar el tema.
Sin embargo, las cámaras captaron un detalle que no pasó desapercibido. Demet, a su lado, evitó sonreír. Un amigo cercano al actor confesó en privado que Demet siente que la situación ha escapado de su control. Ella teme que todo lo que haga ahora sea juzgado a través de la lupa de ese regalo. Incluso piensa que algunas personas la verán como una mujer interesada, y eso le duele profundamente, aseguró la fuente. Días después, una revista turca publicó un artículo titulado El brillo que dividió a una familia, revelando que Demet habría devuelto temporalmente las joyas a una caja fuerte privada hasta que la situación se calmara. El gesto fue interpretado como una muestra de respeto y madurez, aunque también despertó nuevas teorías sobre un posible conflicto entre suegra y nuera. Esa misma semana, un video filtrado mostró a Demet conversando con una amiga en una cafetería. En el clip, que se hizo viral en pocas horas, se la escuchaba decir, a veces, los regalos pesan más que las palabras. La frase se convirtió en tendencia, con miles de usuarios compartiéndola junto al hashtag #regalo de Demet. Mientras tanto, el entorno de la madre de Atay intentó aclarar los hechos. Una persona cercana declaró, la señora Ulusoy no buscaba impresionar a nadie. Ella realmente quiere a Demet. Lo que pasa es que no está acostumbrada a expresar sus emociones con palabras, sino con gestos. A pesar de las aclaraciones, el tema siguió ocupando titulares durante días. Programas de televisión debatían el simbolismo del regalo, analizando cada detalle del diseño de las joyas y su posible significado. El collar de flor de loto, según algunos expertos, representa pureza y renacimiento. Quizá fue su forma de darle la bienvenida, comentó una reconocida joyera en un programa de entrevistas. Finalmente, tras una semana de silencio, Demet apareció en un evento benéfico luciendo solo uno de los pendientes del set. Su presencia fue interpretada como un mensaje sutil pero poderoso, no negaba el regalo, pero lo usaba a su manera. Cuando los periodistas le preguntaron si las joyas seguían siendo suyas, ella sonrió levemente y respondió, algunas cosas brillan más cuando se llevan con calma. Esa respuesta cerró el tema ante la opinión pública, pero dentro de la familia Ulusoy, según algunos allegados, las conversaciones sobre el futuro de la pareja y la influencia de la madre del actor están lejos de terminar. Lo cierto es que, más allá del lujo y los diamantes, lo que realmente brilló en esta historia fue la delicada frontera entre el amor, el poder y las apariencias. ¿Y tú, qué opinas de este gesto tan polémico? Déjalo en los comentarios y cuéntanos si crees que fue un regalo de corazón o un movimiento calculado. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video para seguir recibiendo las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo turco.